Buenas noches, tengan cada uno de los presentes. Sean bienvenidos familiares, padrinos, amigos y público en general. Me siento profundamente honrado de estar aquí hoy para celebrar el amor y la unión de dos personas increíbles, José Luis y Diana. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta celebración tan especial. Es un placer tenerlos aquí para compartir esos momentos tan importantes en la vida de nuestros queridos amigos. Su amor es puro, sincero y lleno de pasión. Son dos personas que se complementan perfectamente y su relación es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Hoy, José Luis y Diana se comprometen a amarse y a cuidarse mutuamente por el resto de sus vidas. Y estoy seguro de que su amor seguirá creciendo y floreciendo con el tiempo. Hoy, la familia Sánchez Jaimes y la familia Sixto Serrato se unen para dar paso a la nueva familia Sánchez Sixto. Hoy José Luis y Diana forman una nueva familia, escriben en el libro de la vida su propia historia y nosotros seremos testigos de este suceso tan importante. Así que sin más preámbulos, les pido a todos los presentes ponerse de pie. Pedimos a todos los presentes ponerse de pie. Y recibir con un fuerte aplauso a la nueva familia Sánchez Sixto. Recibamos con nosotros, como se merece, en esta noche al señor José Luis Sánchez y a la señora Diana Sixto. Que se escuchen fuertes los aplausos. Nuevamente que se escuchen fuertes los aplausos para José Luis y Diana en esta noche tan especial, una noche llena de amor, donde todos nosotros somos testigos de este momento tan hermoso para la familia Sánchez Sixto. Pedimos a todos los presentes tomar su asiento y disfrutar junto con todos nosotros de este programa para todos ustedes. Como primer número, daremos inicio con el vals familiar. Pedimos a los mariachis entonar el vals. Fuertes aplausos para José Luis Sánchez Jaimes y su esposa, la señora Diana Montserrat Sixto Serrato. Pedimos la presencia de los padres del novio, Rosa Angélica Jaimes Piedra y José Luis Sánchez Ananí. De los papás de la novia, la señora Leticia Serrato Espinosa y de su esposo, el señor Salvador Sixto Serrato. Solicitamos la presencia de Alfonso Lira y esposa.
Solicitamos la presencia del hermano, del novio, la presencia del joven Ramiro Sánchez y pareja. Pedimos la presencia de los abuelos del novio paterno, la señora Melania Vázquez y el señor Venancio Toledo. Solicitamos la presencia de los abuelos paternos del novio, la señora Hortensia Piedra y el señor Bonifacio Jaime. Pedimos la presencia de los abuelos de la novia, la señora Petra Espinosa y el señor Pedro Cerrato. Solicitamos la presencia de los padrinos de velación, la señora Benedice Maldonado Arroyo y el señor José Luis Santana Leiva. La señora Alondra Hernández y el señor Adrián Martínez Contreras. La presencia de los padrinos de arras, la presencia del señor Eusebio Rodríguez y de su esposa, la señora Yuridia Mejía. Pedimos la presencia del padrino de vino, Venancio Rodríguez y Gila López. Solicitamos la presencia de los padrinos de lazo, la presencia de la señora Antonia Serrano Espinosa y de su esposo, el señor Omar Maldonado Arroyo. Solicitamos la presencia de los padrinos de
la señora Anayeli Maldonado Ferrando y su esposo, el señor Juan Carlos Torres Maya. Con la presencia de los amigos de regalo sorpresa, la presencia de la señora Margarita Garza y de su esposo, el señor Rey Gómez. La presencia de los padrinos de pastel, la presencia de la señora Berta Cerrato y de su esposo, el señor Francisco González. Solicitamos la presencia de la madrina de recuerdos, Valle y pareja. Solicitamos la presencia de la madrina de ramo, la señora Josefina Berrú y de su esposo, el señor Laurentino Maldonado. Padrino de decoración, José Alfredo Baraja Madrigal y pareja. Agradecemos a las siguientes personas por haber apoyado en este evento, que sin ellas no hubiera sido realizado este encuentro. Agradecemos a la persona Luz Peñalosa, a Demetrio Osorio y esposa. Pedimos a los novios un lindo sagrado terminado de este vals familiar. Se escuchan fuertes aplausos de todos los presentes para José Luis y Diana. Los hilos rojos entrelazan nuestra vida, almas que se encuentran y se reconocen, y que no se sueltan ni una distancia ni con el silencio, ni con las vueltas que da la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tantos espacios y coincidir. Un 12 de marzo, los hilos rojos se revelaron para conectar a José Luis y a Diana. Un 19 de abril se hicieron novios de manera oficial y hoy, 22 de diciembre, hacen pacto de amor ante Dios y nosotros como testigos. A continuación, un baile de los novios. Que se escuchen fuertes los aplausos. Aplausos para José Luis y Diana.
A continuación daremos inicio con el brindis. Pedimos la presencia de los padrinos de brindis, Anayeli Maldonado Cerrato y Juan Carlos Torres Maya. También pedimos la presencia de los papás de los novios. Pedimos la presencia de los padres del novio, Rosa Angélica Jaime Piedra y José Luis Sánchez Araní. Pedimos la presencia de los papás de la novia, la señora Leticia Cerrato Espinosa y de su esposo, el señor Salvador Sixto Cerrato. Pedimos a todos los presentes preparar su bebida para en unos cuantos segundos brindar por la felicidad de José Luis y Diana. Pedimos a los abuelitos de la novia nos acompañen para hacer este brindis. Pedimos a la abuelita del novio se coloque a un costado de él. Pedimos a todos los presentes ponerse unos segundos de pie para acompañar a José Luis y a Diana en este brindis tan especial para ellos. De la manera más atenta y respetuosa, pedimos a todos los invitados colocarse de pie y preparar su bebida para brindar por la felicidad de José Luis y Diana. En esta noche tan especial he sido el elegido para pronunciar este brindis por los novios, en el que José Luis y Diana nos han querido hacer partícipes de su amor y la gran felicidad que les embarga con motivo de su boda. Quiero decirles que esta noche empieza un nuevo proyecto de vida donde habrá de ejercerse un cúmulo de actividades para el bien y el progreso de su familia. La vida de cada uno de ustedes es como un largo camino que el día de hoy se ha encontrado y se une para definir un solo sendero, el cual recorrerán a partir de ahora. Esperamos todos los que aquí reunidos, esta unión que hoy se consuma sea tan sólida que nada ni nadie pueda deshacer. Para ustedes que comienza esta nueva etapa de su vida, les tengo que decir que lo que hoy inicia no es nada fácil. La vida del matrimonio es algo que se tiene que cuidar como una planta. Hay que regarla día con día, semana tras semana, año tras año, para que crezca y perdure para siempre. Aún en los peores momentos hay que cuidarla para que no se marchite y llegue a ser algo que pueda admirar y ver desde la distancia. Algunos matrimonios, como los que están aquí presentes, no me dejarán mentir que la vida de casado está llena de alegrías y tristezas, encantos y desencantos. Es decir, hay toda una gran amalgama de sentimientos que a veces nublan esa felicidad que tanto buscamos. Pero ante todas esas vicisitudes que se presentan, lo único que es capaz de superar todo esto es el amor y el respeto. Se trata de convivir en un ambiente de armonía y de tolerancia mutua para que este matrimonio pueda funcionar. Hoy celebramos la unión de ustedes, José Luis y Diana. Pido a todos los presentes levantar nuestras copas y brindar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Salud! Y que se escuchen fuertes los aplausos por José Luis y Diana. Pedimos el regalo sorpresa.
Pedimos la presencia de los padrinos de regalo sorpresa, la presencia de la señora Magali Galaza y de su esposo, el señor Rey Gómez. Un fuerte aplauso a los padrinos de regalo sorpresa. La fotografía de recuerdo a los padrinos con sus ahijados. Y ahora sí es momento de descubrir qué hay dentro de esa gran caja. José Luis y Diana, sin miedo rompan ese empaque de esa gran caja. A los pequeños. Siguen aventando algunos dulces para los pequeños y ya se vienen las primeras sorpresas que hay dentro de esa gran caja. Pedimos a los pequeñitos nos den espacio para que el regalo sorpresa se pueda abrir. Ya los dulces ya han terminado. No alcanzo a ver qué es. Unos juegos de toallas parecen, ¿verdad? Una plancha para que Beca se ponga a planchar la ropa. Un juego de sartén, ¿verdad? Unos cubiertos. Una frazada. Los pañales creo son ya, ¿verdad? Y para que Diana bañe al peque después. Las toallitas húmedas para el bebé ya están aproximándose, dice. Siguen saliendo varios detalles dentro de esta caja, como para el novio y para la novia. Un juego de sartenes, ¿verdad? De ollas.
de este evento. Pedimos auxilio con la caja y ahora sí pedimos la presencia de todas las mujeres, de todas las amigas de la novia, para llevar a cabo la víbora de las mujeres y posteriormente la ventada del ramo. Así que pedimos a todas las mujeres ponerse de pie y ser partícipes de este evento. Pedimos ahí nos auxilien con la novia, con unas sillas para el novio, por favor. Seguir invitando a todas las mujeres nos acompañen en esta víbora para llevar a cabo este programa. Pedimos ahí a los familiares de la novia se organicen, se pongan de pie en el centro para llevar a cabo esta víbora. Las amigas del novio, las invitamos allá que doña Tere guíe el séquito de chicas de azul. Que se vea la familia Santana también, que van a ser partícipes de esto. Ahí que ver, arriba todas las chicas, ya está convenciendo a todas. Invitamos a todas las señoras, señoritas, muchachos que quieran participar en esta víbora tradicional. Sin miedo nos acompañan en el centro de la pista para llevar a cabo esta tradicional víbora. Y después la aventada del ramo para ver quién es la siguiente novia en casarse y contratar los servicios de Alfa Sound y el mariachi y la posición, ¿verdad? Es publicidad no pagada esta. Dicen que un descuento a la que se lleve el ramo esta noche. Ahí por favor me cuidan al novio, a José Luis, no me lo vayan a fracturar las chicas, ya se están armando bastante. A ver, ¿quién va a encabezar la víbora? ¿Quién va a ser la líder? Doña Tere, ¿verdad? Pedimos recojan el vestido de la novia, no lo vayan a pisar. A ver, doña Tere, me hacen la señal cuando estén listos para correr la víbora. A ver, ¿ya están listas? Yo lo siento por la última que va en la fila. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! Y que se escuche el aplauso de todos los participantes, de todas las personas. Señoritas, muchachas, señores, no se retiren, van a aventar el ramo. A ver, pedimos que se acerquen las amigas de la novia.
Pedimos nos acompañen en la ventana del ramo, por favor, a todas las muchachas, Jackie y Dana. Pedimos nos acompañen, por favor. No les tengan miedo al compromiso. Isis me dijo que quería ganarse el ramo. A ver, las invitamos, señoritas, nos acompañen. A ver, Dana, ¿dónde estás? Acérquense un poquito más, a ver, un poquito más, acérquense. A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, la segunda oportunidad, a ver. A la una, a las dos y a las tres. Dicen que la tercera es la vencida. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¿Quién es la ganadora? Jackie. Hay un descuento de alfa en el mariachi musical Jackie. Ahora sí pedimos a todos los caballeros, amigos del novio, se reúnan para la víbora de los hombres. Pedimos los refuerzos para el novio, porque esta víbora se viene con todo. A ver los chicos de azul, ¿dónde están? El profe Emilio va a encabezar esta la víbora, ¿verdad? A ver los amigos del novio del salitre, ¿dónde está esta participación? Seguimos invitando a todos los caballeros a participar en esta víbora. Seguimos invitando a todos los caballeros nos acompañen en esta víbora. Al padrino de regalo sorpresa, el padrino de brindis. Pedimos refuerzos para el novio porque nada más hay 13 y yo veo en la víbora un montón. Apóyennos ahí con Diana también, por favor, la están dejando muy solita. Pedimos al padrino de arras, ahí apoyen. El padrino de lazo, el padrino de anillo, de ramo. Al tío del novio, nos acompañan ahí. A ver, Boni, a tu señal nos dices cuando estén listos. A los de María Chapuchiclán, ahí en la víbora. ¿Listo, Boni? ¡Vámonos, corta!
Allá estarían apuntando por única ocasión, dicen los zapatos de las monas, las vaya repartiendo, porque es el siguiente número. Y pedimos a todos los caballeros que acompañaron a la maquinita, a los chicos solteros, se acerquen porque el novio va a aventar el ramillete, va a aventar eso que le anda colgando en esta noche. Pedimos a los chicos solteros nos acompañen en el centro de la pista. A ver, creo que ningún caballero quiere esa responsabilidad, ¿verdad? Pedimos a los caballeros nos acompañen en el centro de la pista. El que se gane el ramillete se lleva una botella de Bucanas. Nos acaban de decir. Ahí para que se animen. A ver, pedimos la presencia de todos los chicos solteros en el centro de la pista, nos acompañen para esa aventada del ramillete. Y hay unos allí voluntarios. Seguimos invitando a los chicos solteros que nos acompañen. A ver, Peque, arriba de la silla, para que puedas aventar tu... ¿O va a ser liga, Peque? ¿Sí va a ser liga? Entonces pedimos a la novia se siente primero para que sea el quinte de la liga. Y seguimos invitando a los chicos. Por favor, nos acompañen al centro de la pista. El que se gane la liga se lleva una botella de Bucanas. Así que la oferta está muy buena. Ahora sí pedimos a Peque que hagan lo suyo, que no metan las manos más que para levantar el vestido. Buenos aplausos para Peque, para José Luis. Y ahora sí pedimos a los caballeros que se pongan en el centro de la pista, no a la orilla, no a la mitad de la pista, para ver quién se lleva esa liga. Que no vaya a quedar colgada, Peque. A la una, se lleva una botella de Bucanas. A las dos, y a las tres. A ver, la segunda. Venimos, se pongan más en medio, están allá a la orilla con ganas de no ganar. A ver, hay que moverse más en medio. Una, dos, tres. A ver, fuertes los aplausos. ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la ganó? Este pequeño no se vale, este queda anulado el premio. Ahora sí pedimos a los novios en el centro de la pista nos acompañen para el baile de las monas. Pedimos a todas las señoras, las chavas, las muchachas nos van a acompañar para dar inicio con esto, porque ya queremos bailar, ya queremos disfrutar de la fiesta. Pedimos a los novios en el centro de la pista nos faciliten 2 sillas. Posteriormente viene el baile de las cazuelas y después el baile de los trastes, también se acaba de informar. Así que se preparan todos los invitados porque hay mucho espectáculo en esta boda. Pedimos a los novios, nos faciliten 2 sillas, por favor. Se sienten y disfruten, viendo por acá por el sonido para poder ver, apreciar. Y ahora sí, nos hacen la señal cuando estén listas.
Suéltala, DJ. Organizar este baile de las monas. Muchas gracias, doña Neve. Y esto no termina. Ahora sigue el baile de las cazuelas. Espérate, Lauro. El baile de las ollas. Y después el baile de los trastes donde viene toda la guaracha. Ya. A ver ese baile de las cazuelas, de las ollas, ¿dónde están? A ver, pedimos que se unan para no perder tanto tiempo el baile de las cazuelas y los trastes juntos para llevarlos en un solo número. Pedimos a todas las personas, las señoras, familiares de la novia, del novio que van a participar. Baile de las cazuelas, baile de los trastes, todos juntos nos vamos para que les haga un poquito este programa. Ahí se viene la guaracha también dentro de ese baile de trastes, de cazuelas, para todos los participantes. Nos hace una ceñita la madre de la novia cuando estén listos para dar arranque con esto. Baile de las cazuelas, bailes de los trastes, baile del toro, todos juntos nos vamos para arrancar con este evento, con este baile, que la noche es joven aún. Ahí nos hacen una señal, ya está saliendo el toro. Y nos arrancamos con este zapateado para que se suelte la fiesta de José Luis Silian. Y están aventando la guanacha con todo para dar arranque en la abundancia.
los trastes, las monas, pedimos que acerquen para esa fotografía de recuerdo y quede plasmado en las memorias de ellos, en este libro de la vida que están escribiendo el día de hoy. Fuertes los aplausos, que se escuchen para todas las señoras y los señores que participaron en este número. Y ahora sí viene lo más importante, el beso de los novios. Ahí están haciendo entrega de los trastes. ¡Fuerte los aplausos! Y para finalizar este programa, vienen unas palabras de agradecimiento para los novios que van a brindar a todos los invitados. Cedo el micrófono a la novia, cedo el micrófono al novio. En estos momentos harán entrega ahí el micrófono a Diana y José Luis para que den unas palabras de agradecimiento a todos sus invitados y familiares. Cedo el micrófono a Diana. Bueno, estoy nerviosa porque se me escucha la voz cortada, pero quiero darle gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de venir aquí, que nos acompañó. Para nosotros es muy importante en esta boda chiquita, sencilla, pero muy significativa, tanto para Peque como para mí. Ya. Faltan las palabras del novio. Tiene que hablar el novio de Ale, que pierde el miedo. No quiere. Bueno, con esto damos por finalizado este programa de los novios, este programa de José Luis y Diana. Fuertes los aplausos para ellos, que se escuche la alegría de todos los presentes. Para mí fue un honor conducir este programa. Deseo lo mejor para José Luis y Diana desde el fondo de mi corazón. Saben del gran aprecio que tengo para su persona y hoy los vamos a celebrar a lo grande. Felicidades José Luis y Diana, que se diviertan todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y fue un honor acompañarlos en esta noche. Que se diviertan, los dejamos en manos del mejor sonido del momento de Cuxamala de Pinzón y hablo de Alfa Sound. Bueno, vamos a hacer un fuerte aplauso para recibir al maestro de ceremonias, el profe Gaby, con cariño, que se ha acompañado de hoy.